¿Y si al nacer no nos marcaran un final? ¿Y si pudieras ser quien quieras ser, estar donde quieras estar, cambiar de mundo cuando te apetezca? ¿Y si viviéramos en un mundo que constantemente nos sorprenda? Imaginaos en una cueva. En una cueva donde miráis a un lado y veis a gente como vosotros. Hará ya falta 15.000 años para estar donde estáis vosotros ahora, en las butacas. ¿Qué es lo que veis después? Veis un fuego, veis a gente cocinando. Es la caza que habéis tenido durante el día. Además de esto, sales fuera. Y lo primero que ves, antes de ver la luz, es las pintadas que hay en las paredes de esa cueva. Veis las cacerías recreadas ahí. Y una vez salís, veis el cielo, veis la luna iluminando las montañas que tenéis enfrente. Y sobre todo veis que es un paisaje inalterable, que os tenéis que mover cada vez que queráis algo. Es decir, no es que vaya a crecer la comida del suelo a voluntad. Tenéis que moveros de una región a otra completamente distinta y sabéis que hay otra gente como vosotros. Sabéis que hay otra gente que habla otras lenguas, que tiene unas culturas distintas, pero que vive más o menos como vosotros. Y ya os cuesta comunicaros con ellos. A veces habéis ido a la otra parte de la montaña y les habéis visto. Y a veces incluso habéis intercambiado algo. Pero resultaría completamente imposible imaginar ir mucho más allá de eso. Y es que solo vuestros ancestros cruzaron todo el continente. Y resultaría completamente absurdo que muchos años después, desde el Tigris y el Éufrates, se fueran construyendo los primeros campos realmente construidos por el hombre. La agricultura nació ahí. Y lo más importante, al principio lo daban como algo antinatural. ¿Cómo puede ser que algo esté creciendo ahí y no sea algo de la propia naturaleza? Lo han implantado a voluntad. Han creado incluso cuadrados en el suelo. Han creado caminos que han conectado todo el mundo. Desde Isbilia hasta Constantinopla se llegó a hablar una única lengua y mandar mensajes en semanas en vez de en años. Y lo más importante, sabían dónde estaban. Había un mapa, había un mundo. Lo que aún quizás ni siquiera sabía es que el mundo todavía no se había explorado entero. Pero aún así se construyó mucho más. Se fue y navegó por barco, por los 3 continentes, luego los 4, los 5. Y se llegó a puntos que antes no imaginábamos posibles. Se crearon maravillas que empezaron desde el fuego. Y Roma se quemó varias veces, creo que eran 3 veces, y se quemó por el fuego que iluminaba las ciudades. Era completamente absurdo pensar que esas ciudades después se iban a iluminar en segundos simplemente haciendo un clic. Y que no se iban a quemar más por eso. Y iba a resultar completamente absurdo que esas pintadas que antes se había por las cavernas después irían a cuadros, que irían a museos. Y después se capturarían incluso de la realidad misma, con la fotografía. O en movimiento, con las películas. Que aquellos vehículos que antes eran caballos o incluso nuestras piernas, después iban a ser ferrocarriles, que iban a ir a vapor, que iban a conseguir combustible, que iban a moverse mucho más rápido. Y sobre todo que iba a ser todo, absolutamente todo, tan accesible. Y desde moverse desde tierra hasta moverse al aire, todo el mundo dijo jamás, antes de llegar a conseguirlo. Y estoy hablando, por ejemplo, del vuelo. ¿Quién diría que el hombre fuera a volar? Si es completamente antinatural, solo lo hacen los pájaros. El hombre llegó a volar porque el hombre quiso volar y porque se podía volar. Y el hombre, al principio, dio sus primeros saltos y también os repito una cita concretamente del que fue ingeniero jefe de Airbus. Y es que nunca se construiría un avión de pasajeros con capacidad para más de 10 personas. Y bueno, no hace falta que diga lo que hay ahora. Pero es que precisamente de lo que voy a hablar no es de lo que hay ahora, ni de lo que ha habido, sino de lo que va a haber después. ¿Qué es lo que va a haber después? La época de la sobreabundancia. Este conejo que veis aquí es exactamente cualquier persona cuando entra a un supermercado. Lo que estáis alucinando cuando entráis a un supermercado y ni siquiera lo valoráis es todo lo que hay. Es decir, hay comida, hay fruta de todas partes del mundo, hay hielo. Algo que antes se reservaba a la élite de la élite y ahora prácticamente no lo tiene nadie. O sí, lo tenemos todos, que es aún más importante.
partiendo de todo esto, la sobreabundancia no solo está en la comida, la sobreabundancia lo hemos visto en todo, el transporte. Ahora moverse a Londres no cuesta nada. O irse incluso a otra parte del mundo. Está poco a poco más asequible a cualquiera. ¿Y cuál va a ser el siguiente paso? Vamos a evolucionar del punto de la sobreabundancia a la superabundancia. ¿Y qué es lo que hay después? Pues entre otras sobreabundancias que van a ir creciendo y su valor va a ir decreciendo, más asequibles a todo el mundo, va a ser la sobreabundancia de vida. Cuando hablo de sobreabundancia de vida, hay que tener muy en concreto todo el cambio que ha habido. Es decir, se empieza desde que el ser humano de media vivía muy poco, pero ya había gente que vivía mucho. Tened, por ejemplo, en mente a Platón. Platón llegó a vivir entre 80 y 90 años y vivía muy bien. Y es la media que hay ahora, pero no era la media de entonces. La gente entonces vivía entre 20 a 30 años. Un poco después, la media fue subiendo poco a poco hasta 40 años y ahora la media en un país como el nuestro es de 80, 81 años. Y ha cambiado completamente, pero todo esto realmente ha sido una carrera de supervivencia, porque es lo que ha sido. Es decir, nosotros hemos simplemente llegado al punto en el que estamos bien, pero ha llevado mucho tiempo llegar hasta aquí. Ahora llega el punto donde dejamos de estar bien para estar aún mejor. Y no solo aún mejor, sino llegamos a superarnos, porque muchos quieren superarse, como quien va a Marte y quiere hacer un cohete para ir fuera del espacio, o como quien simplemente quería construir un coche para irse a la ciudad más cercana. Pues bien, ahora se están haciendo cosas increíbles, y cuando hablo de superabundancia de vida, sobre todo hablo de lo que ya se está viendo. Hay muchos estudios científicos actualmente, como por ejemplo el de la telomerasa. No sé si conocéis, por ejemplo, lo que son los telómeros, que están en los cromosomas, son como las patitas, y a medida que tus años van aumentando, esos telómeros se van acortando. Se van acortando hasta que llegas a la muerte, donde básicamente no hay más que acortar. ¿Esto es una de las razones de la vejez? No es la única. Pero lo más importante es que hay una cosa llamada telomerasa, que hace que estos telómeros se alarguen. Y al alargarse se ha visto, probado en animales, por ejemplo con ratones, se ha multiplicado por 8 su vida. Estoy hablando de que un ratón de 2 años llega a vivir 16. En gusanos, por ejemplo, se ha multiplicado precisamente por 16, lo cual para un gusano ya es completamente absurdo. Y más importante, no es el único método, y sobre todo no es un método infalible. Es decir, aún queda mucho por explorar, pero ya estamos viendo los primeros pasos. Y nada es seguro. Una cosa muy importante, antes de nada, antes de que siga avanzando. No os creáis nada de lo que digo. ¿Vale? Porque lo más importante aquí es que lo investiguéis todo, por vuestra cuenta. Que lo contrastéis. Y que si vais a creer en algo, pues que sea algo que no solo te muestre un libro, sino te muestren varios. Que sea algo que creáis con convencimiento, que no sea un movimiento de borregos, no es un dogma. Es precisamente la belleza de crear en este caso es una corriente del pensamiento que se llama trascendentismo, y es precisamente ese punto en el que el ser humano llega a trascender lo que antes dábamos como dogmas o dábamos como lo normal, la vida normal que vemos a diario. Entonces, ¿qué hay más allá? Bueno, ahora mismo, por ejemplo, hay otros estudios. Por ejemplo, CRISPR es una técnica muy abundante hoy en día, que también está en sus orígenes. Con eso se consiguen cosas muy malas también. O sea, incluso se han hecho peces bioluminiscentes que en la naturaleza no servirían para nada, se lo comerían en absolutamente nada de tiempo. Pero este tipo de peces pues, son bonitos y gente lo hace. Nunca me vais a escuchar pronunciar la palabra utopía ni distopía. Voy a contar lo que va a pasar y soy positivista. Es decir, yo creo también que habrá cosas que se puedan hacer bien. Pero no nos callemos en las cosas que se pueden hacer mal, porque lo importante es saber lo que va a pasar y sobre todo intentar evitarlo, si se puede. Concretamente, en el caso del método CRISPR es para alterar el genoma. Y mucha gente dice, Pablo, pero esto ya es llegar a un punto que no me gusta. Digo, pues puede ser que sea un punto que no te gusta. Pero si os dais cuenta, ya la medicina que hay actualmente ya lo está haciendo, te está alterando completamente tus hábitos, tus defensas, incluso tu propio genoma a la larga. La comida que comes, incluso, que es algo desde hace mucho más tiempo atrás, ya te estaba alterando todo tu metabolismo y cómo crecías. Todos estos tipos de cambios han sido pequeños cambios que nos han estado adaptando y cambiando
para ser lo que poco a poco estamos perfeccionando más, y lo que ahora vemos como algo muy raro, dentro de nada va a ser algo completamente normal. Y la gente me sigue diciendo, Pablo, esto es completamente antinatural. Y digo yo, ¿sí? Puede serlo. Nunca negaré que no lo es. Tampoco negaré que es antinatural volar o que es antinatural crear agricultura, cuando son cosas que se ven en la naturaleza. Y la inmortalidad biológica, por ejemplo, eso se ve en la naturaleza. Se llama Turritopsis nutricula. Es una medusa. Es una medusa muy curiosa porque cuando crece va envejeciendo. Y llega a un punto, cuando es vieja, que en vez de morir, empieza a retroceder y se empieza a hacer joven de nuevo. Esta medusa conserva toda su información, no es reproducción de lo que estoy hablando. Es una medusa que literalmente es capaz de vivir para siempre. Pero nosotros no somos medusas. Hay más cosas. Esto es una hidra, ¿vale? Además de el animal mitológico, pues la hidra existe de verdad. Es un animal de agua dulce, de este tamaño, como una moneda de 2 euros, y es depredador. Este animal se demostró en 1996 que de hecho es biológicamente inmortal también. No del mismo método, los métodos son distintos. La evolución los ha hecho distintos. Tienen un 64% de células madre que los hacen literalmente reproducibles constantemente en el tiempo. Una célula madre lo que hace es reproducirse o copiar otras células donde, bueno, poco a poco empieza a no haber. Y actualmente incluso se están empezando a desarrollar métodos similares para cualquier tipo de cosa, incluso en la odontología. Células madres para hacer regenerar un diente que tienes roto, incluso que ya prácticamente no está. Y eso ya se está dando. Todavía no se ha aplicado en el dentista. ¿Por qué? Porque desde que pasa a un proceso de utilizarlo en animales hasta un proceso actual, pueden pasar unos 10 años. Y más que va a pasar, sobre todo si perfeccionas el método. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso ni siquiera pasa por la hidra. O sea, hay otros animales que la gente no lo sabe, pero ya tienen estas cualidades, de diferentes métodos, pero ya las tienen. Y os voy a poner el más sorprendente, que es el caso del cocodrilo. Que no sé si lo sabéis, pero no hay ningún caso documentado en la historia de un cocodrilo que haya muerto por vejez natural. Repito, estoy aquí hablando de que un animal puede vivir para siempre, biológicamente hablando, pero quiero decir, puede tener una enfermedad, puedes matarlo, puedes comértelo. Y se puede morir por estrés también. Cuando ves a un cocodrilo de estos aguanta pues hasta los 80 años de media. Y dices, Pablo, no me cuadran las cosas. Digo, ya, pero es que estamos hablando de dos cosas distintas. Un cocodrilo de estos tiene otra estrategia evolutiva, que no es la misma que la nuestra. Son independientes, no son sociales como el ser humano. Y su estrategia evolutiva ha pasado desde, bueno, la regla de la máxima supervivencia. Es decir, en vez de sobrevivir de otra forma a la nuestra, ellos, la forma de evolucionar que tienen es matar a sus congéneres y ser básicamente el ser superior en este caso. Es decir, a medida que sus años van creciendo, en vez de envejecer, se hacen más grandes y más fuertes. Es muy curioso. Y lo más importante es, una vez llegado aquí, ¿por qué ha hecho esto la naturaleza? Es realmente útil. Es útil e inútil. Si lo veis ahora mismo en la actualidad, ¿cuántos animales hay que tengan estas cualidades? Bueno, ahora sorprendentemente hay bastante más, porque además de esto se añaden víboras, quelonios, que son tortugas, y otros tipos de animales. Pero gente como nosotros no está esto. ¿Por qué? Precisamente porque somos sociales, repito. Si tú ves a un cocodrilo en la época de los dinosaurios, estos cocodrilos eran prácticamente igual, eran gigantes, pero existían y eran muy reconocibles. Es un cocodrilo, gigante, pero un cocodrilo. Y ahora mismo tú los ves y son prácticamente igual porque son más pequeños. Pero mirad a un ser humano en la época de los dinosaurios. ¿Qué era un ser humano en la época de los dinosaurios? Era un ratoncito que consiguió escapar una hecatombe y en tiempo récord consiguió cambiar de esa forma a la que vemos aquí y a otras muchas más. La mayoría de animales que han tenido este tipo de cualidades han muerto por el camino, porque es muy lento, es una carrera adaptativa muy lenta. En vez de morir y sobrevivir, como hacemos nosotros, que es bueno que los más ancianos mueran para que los más jóvenes les sucedan, estos lo hacían de otra forma.
a nosotros nos interesa que la transición sea pacífica y que la evolución sea rápida. En su caso, es de otra forma. Y esto hace que vaya más lento. En vez de generaciones de 20 años, pues tienes generaciones de 80. A partir de aquí, ya vamos a hablar de lo que va después. Es decir, muy importante recalcar varias cosas. Uno, que se puede hacer, pero todavía queda. Que ya está en la naturaleza y que hay que replicarlo. Es decir, repito, todavía queda. Y sobre todo, el hecho de que esto, mucha gente dice, vale, pero ¿queda cuánto y cómo? Muy importante un factor que quizás mucha gente no se ha planteado nunca, que es vosotros, cuando oís eso de morirse y volver a nacer, ¿quién lo hace? El mejor ejemplo que tenemos somos precisamente nosotros. Cada 8 años todas las células que tenemos en nuestro cuerpo mueren para que otras las sucedan. Nosotros ya hemos muerto, es decir, literalmente, por biología, cada 8 años morimos. Y lo que nos queda en la cabeza precisamente son esos recuerdos que han pasado. Eso es otra de las cosas que todavía no entendemos, el cerebro. Y yo no hablaré de precisamente cómo alterar ese cerebro. Mucha gente piensa que se puede meter el cerebro en un ordenador. Yo todavía no he visto una prueba de eso. No digo que no se puede hacer, simplemente que no hablaré de eso. Solo hablaré de cómo preservar todo esto. Y es precisamente este tipo de cambios los que vamos a ver, porque es que la mayor prueba de la reencarnación la tenemos en nosotros mismos. Y es que si tienes 20 años o tienes 80, ya te has muerto muchas veces y ni te has dado cuenta. Total, a raíz de esto hay muchas cosas a tener en cuenta. ¿Cómo va a cambiar el mundo? Antes de que empiece y siga hablando, os voy a decir una cosa. Todo lo que estoy comentando aquí, todo lo que voy a comentar, es un 15% de la obra, ¿vale? El trascendentismo tiene 4 estadios y solo voy a hablar del primero, ¿vale? Ya os podéis imaginar, o no, cómo funciona el resto. Pero lo más importante, ¿cómo va a funcionar la sociedad? ¿Cómo va a cambiar? La sociedad va a cambiar de 1000 formas. Cuando a ti te meten en la cabeza que tienes la posibilidad de vivir para siempre, lo primero que hace mucha gente es asustarse. Cuando te meten en la cabeza la sobreabundancia, la superabundancia, la gente se asusta mucho porque dice, la gente vive mejor con menos. La gente vive mejor con menos o con más libertad. Cuando tú encierras a un adolescente, por ejemplo, en 4 paredes y le haces estar enfocado durante 8 horas delante de una pizarra de la forma más arcaica posible, en vez de estar 45 minutos, que es el óptimo que tiene para realmente prestar atención, ahí es cuando se va generando estrés. Nosotros, la gente, en un sistema como el que estamos, corremos hacia sobrevivir. Es decir, si hacemos todo lo que hacemos es precisamente para sobrevivir, para ganarnos un sueldo o incluso emprender, porque tampoco vemos otras opciones que realmente nos motiven. Y por ahí es donde quiero empezar. Un cambio en la educación es lo que vamos a ver. Y es lo que ya está pasando en muchos casos. Porque la gente va a pasar de un modelo en el que prime precisamente el buscar un trabajo o encontrarlo, a un modelo en el que tenga que buscarse la vida, porque el mayor problema no va a ser el trabajo, sino el aburrimiento o simplemente el no saber qué hacer. Aquí es donde voy a poner, de hecho, el ejemplo que antes ha comentado Luis, de cuando nosotros empezamos a hacer precisamente electricidad de plantas. Todo el mundo dice, electricidad de plantas, es muy raro. Electricidad de la fotosíntesis de las plantas, que lo hace aún más chulo. En este caso, las plantas hacen la fotosíntesis, como todo el mundo sabe, y generan sustancias que ellas se comen. Pero hay una parte de estas sustancias que no se comen. Las segregan naturalmente por las raíces y nosotros lo que hacemos es capturarlas, las rompemos con microorganismos y generamos electrones libres. Esto es uno de los ejemplos más claros de lo que es unir naturaleza y tecnología y con muchas ventajas competitivas. Es decir, mucha gente dice no es tan eficiente como la solar. Sí, pero produce energía día y noche, esté lloviendo o nevando, esté nublado o haya sol. Hay 1000 formas en las que va a cambiar el mundo y ni siquiera nos damos cuenta de todas las que vamos a ver. Hay 1000 formas en las que vamos a ver evolucionar a la sociedad y muchas ni siquiera las podemos imaginar todavía. Pero lo que sí podemos pronosticar un poco es cómo se va a mover el mundo. Partes malas, que la gente me dice,
Va a haber un boom de la población. Sí, pero es un boom que probablemente no podamos evitar. Es decir, es un boom que lo vamos a ver. Es un boom que ya se está viendo a pesar de que esto fuera así o no. Mucha gente me dice, ¿y qué pasa si la población anciana crece? Digo, es que eso es lo que está pasando ahora. Porque si implementas esto, la población anciana no crece. No estoy hablando de combatir la vejez o combatir la muerte como si fuera un enemigo. La vejez como opción, como optativa. La muerte también como optativa. La muerte no mola cuando no se está de acuerdo con ella. Pero a veces hay gente que querrá vivir 80, hay gente que querrá vivir 100, 200 o más años, porque no sabes cuándo te vas a aburrir. Y lo que vamos a ver es un cambio, que de hecho se llama el gran cambio, que va a aparecer sobre todo a raíz de 2040, la gente que aún viva en esa época, porque la gente en ese momento va a ir pegando saltos en el tiempo. Es decir, si llegas a esa época, tu vida se va a prolongar unos años, luego otros años, otros años. Tened en cuenta que para las generaciones nacidas a finales del siglo XX, principios del XXI, la gente ya tiene una media de vida de 120 años. La gente que ahora mismo está pereciendo tiene una media de 80 años, pero porque es de otra generación. Y ni siquiera es una generación que se va a quedar abandonada, ni mucho menos. Pero no voy a decir precisamente el por qué no. Eso está ahí dentro. Ya cada uno que lo vea. En cualquier caso, ¿cómo va a seguir cambiando todo esto? Una de las principales cosas que he dicho es precisamente lo del trabajo. ¿Por qué lo del trabajo? ¿Por qué la gente se va a aburrir tanto y va a no tener que buscar trabajo? El aburrirse tanto creo que todos nos hacemos una idea. Pero para quien no lo sepa, por ejemplo, Cambridge ya dijo en su tiempo, este año, dijo, la población en Estados Unidos, que no es un país pequeño precisamente, es muy grande, y de aquí a 5 años van a ser 7 millones de puestos de trabajo los que se van a ir precisamente por esta industrialización, por esta nueva era tecnológica que es la sexta revolución industrial. Y ya lo estamos viendo poco a poco, que la gente va teniendo que abandonar sus trabajos y lo hemos visto en todas las revoluciones industriales hasta ahora. Y lo más importante, de aquí a 20 años no van a ser 7 millones de puestos de trabajo, sino el 47% de los puestos de trabajo de Estados Unidos. Es un país, de hecho, muy representativo en este caso, que se va a extender al resto del mundo. De aquí a final de siglo, ya sé que de aquí a final de siglo todavía queda, va a ser al final un 1% a la población que quede realmente trabajando. Van a ser los mejores doctores, los mejores profesores, gente que realmente haya luchado por eso y que realmente sea muy buena en eso. Pero ¿qué va a pasar con el resto? A esto la gente le tiene mucho miedo porque es verdad. No cabe duda de que puede ser terrorífico y ya se ve en muchas películas. La gente puede perfectamente perder el rumbo y crear mucha avaricia en el camino. Los más ricos pueden quedárselo todo para ellos. Pero lo que la gente normalmente tampoco llega a pensar es exactamente qué es lo que a los ricos les beneficia más. Ya lo ha dicho Luis, hay veces donde, pensando precisamente en el más pobre, al final ganan todos. Poned un país, o sea, un continente como África. Es un continente pobre. Es un continente que la gran mayoría de compañías occidentales no lo tienen en cuenta a la hora de buscar un mercado. Y no lo tienen en cuenta porque la gente no se puede permitir sus productos. Si cada persona en este continente tuviera un sueldo decente, no voy a decir números, y precisamente con este sueldo pudiera comprar todos estos productos y mover la economía, ya se crearía un mercado nuevo. Y suena magia completamente. ¿Cómo vas a darle dinero gratis a esta gente? Y sí, estoy hablando de dinero gratis. Estoy hablando de que el Estado dé literalmente dinero gratis a esta gente. Estoy hablando de la renta básica universal, que es como se llama. Precisamente va a ser necesario, porque si solo tienes un 1% de la población que realmente sean los que tengan un poder adquisitivo merecido, ¿qué haces con el resto del 99%? Los condenas a un mundo de miseria. Bueno, es que realmente un modelo así incluso beneficia al más rico. Si el más rico, el que tiene una corporación gigante, en vez de un mercado del 1% se puede ganar un mercado del 100%, estamos cambiando completamente el juego. Las corporaciones van a tener que pagar
muchos más impuestos. Y la gente normal no va a tener que pagar impuestos, porque sería redundante si te dan dinero gratis, porque vas a tener que pagar impuestos. ¿Y qué pasa a partir de ahí? ¿Por qué realmente es bueno para todos? ¿Y por qué realmente se está buscando esto ahora? Porque esto no lo digo yo. Esto lo dice, por ejemplo, Tesla, que creo que todo el mundo sabe quién es. También está SpaceX, que es de la misma persona. Está Google e incluso está la Unión Europea. Y ya se está aplicando este modelo, porque no es una tontería este modelo. En Finlandia ahora mismo hay una renta básica universal. Ahora mismo es baja, es de unos 600 y pico euros al mes, porque se ha usado como prueba piloto, un país de prueba piloto, para todo un continente y para todo un mundo realmente. Y poco a poco empezarán a haber más. De hecho, Holanda ya se lo está planteando. ¿Y qué es el resultado que ha habido después de esto? No hace tanto de esto, estoy hablando de cosas muy nuevas. No hace tanto de esto porque hace aproximadamente un año. Pero el resultado ha sido brutal. La gente ha mejorado su eficiencia en el trabajo, lo cual nadie se esperaba. También es que Finlandia hace muchas reformas muy raras, también en la educación y en otras cosas, que siempre contradicen mucho lo ordinario, pero bueno, han creado cambios que han significado algo. El mayor punto a tener en cuenta para un modelo así no es el hecho de que se dé dinero a la gente y los ricos paguen más. Eso es el socialismo de toda la vida y tampoco es eficiente a nivel del mundo. Estoy hablando de una mezcla de los dos. Primero, la gente cuando dices, le estás dando dinero a la gente, lo primero que dices, se devalúa la moneda. Es que lo que vale 1 euro ahora, después va a valer 10 céntimos. O sea, no me merece la pena para nada. Lo que estás creando es una burbuja infinita. La estás creando si tienes el modelo actual, donde se imprime dinero cada vez que hace falta. Y sobre todo, el principal problema que tiene esto es el estancamiento de dinero. Cuando una empresa, un conjunto de empresas, empiezan a almacenar todo este tipo de bienes y no se hace un ciclo en toda la sociedad, al final se queda estancado y se devalúa este tipo de bienes. Lo que estoy hablando aquí es de un nuevo cambio que va a verse, que tiene sus pros y sus contras, porque la contra es precisamente que las corporaciones vayan a tomar más control, y el bien es que todo el mundo va a vivir mejor. En vez de ricos y pobres así, ricos y pobres cada vez más arriba juntos, porque la sobreabundancia va a generar más abundancia. Y sobre todo el dinero no va a perder su valor porque van a seguir habiendo las mismas monedas que había antes, la misma cantidad de ellas. Solo se imprimirían nuevas si hay más gente. Y se obligaría a que la gente tenga que gastarlo de forma cíclica. Ya sé que obligar suena muy feo. Suena muy feo y mucha gente está en contra. Yo también estoy en contra. A mí no me gusta que me toque mucho las narices, pero va a haber muchos tiempos en la historia donde va a pasar. Si tenéis en la cabeza cómo ha evolucionado la historia desde la prehistoria hasta la edad actual, ha ido por ciclos, ciclos donde ha convenido más una cosa, donde ha convenido más otra cosa absolutamente distinta. Cuando hablamos de la sobrepoblación que va a pasar o de la que está pasando ahora mismo, ya vemos un problema grandísimo. ¿Dónde meter a tanta gente? ¿Qué hacemos con ellos? Pues hay varios factores a tener en cuenta aquí. Si hay suerte, os digo el factor bueno, porque el malo también os podéis hacer una idea cuál es. Si hay suerte, no habrá problema. Si veis, por ejemplo, España ahora tiene una natalidad negativa. 0,6 niños por cada adulto. Si veis a Nigeria, es absolutamente al revés. Cada familia tiene 8 niños sin problemas. Hemos visto que la tecnología y el asegurar nuestro estado de bienestar ha asegurado también que para nosotros sea más fácil cuadrar cuándo tener hijos, cuándo no, cómo crecer la población. Muy bien. ¿Qué pasa después? Pues lo que pasa aquí es que estamos viendo que la gente, de forma ordinaria, ya sabe regularse, las sociedades saben regularse. Nosotros, imaginaos que ahora cada uno de vosotros os dijera, ¿podéis vivir en un cuerpo joven, de 25 a 30 años de edad, una persona que está bien, durante el resto de vuestra vida? ¿Cuál es el resto de vuestra vida? Vosotros decidiréis, no hace falta que os preocupéis ahora. Nadie tendrá esa prisa por tener hijos. Los padres del futuro van a ser los padres más preparados, al igual que lo son los profesores y los médicos, porque van a tener tiempo para primero asentarse, asegurarse ellos mismos y dar ese salto después.
lo que va a hacer que la natalidad siga decreciendo a lo bestia. Las jubilaciones no harán falta. Primero, estoy hablando además de dinero gratis, o sea que eso lo dejamos de lado. Y segundo, la gente que quiera trabajar, que de hecho va a haber poco trabajo, bueno, pues va a poder trabajar. Y los que no lo hagan, pues no, pero es que no va a ser por la ancianidad. Nos gusta o no, el calificativo para ese 99% va a ser consumidores. Y la natalidad hay veces donde va a ser un problema. Y donde, como ya sabemos, los estados o las sociedades van a acabar limitándola o poniendo un control, que no es bueno ni malo, dependiendo de cómo se mire. Todo esto hay que verlo desde un relativismo brutal. Hay gente que lo ve como lo peor del mundo, que pongan un límite de 100 millones de niños al año. Y tengo que hacer cola. Y hay gente hay gente que simplemente dice es lo lógico porque es que si no explotamos. Pero es que la humanidad va a seguir expandiéndose cada vez más y va a haber momentos donde haga falta una medida y donde haga falta otra y nos lo vamos a tener que tragar. Nosotros, como sociedad, estamos viendo muchos cambios y el mayor cambio que más nos asusta precisamente es el de los gobiernos en sí. Ya lo he dicho antes, las palabras de quien en su momento fundó una de las primeras democracias modernas, que no fundó una democracia, fundó una república representativa. Este tipo de frases no la decía solo esta persona, la decían muchos de los de su grupo, padres fundadores, incluso gente que llegó a ser presidente de Estados Unidos. Porque en esa época el concepto de democracia era la democracia anterior, lo que antes se denominaba el poder del pueblo. Nuestro poder no es el del pueblo. Nosotros le damos nuestro poder a una persona para que ejerza poder sobre nosotros, para que decida sobre nosotros. Nuestro poder de decidir solo va hacia una persona, pero luego nos puede mentir, nos puede traicionar. La primera democracia se asentó sobre la desconfianza en el político. Y es curioso que las democracias ilustradas, porque de hecho eran muy idealistas por esa ilustración, partían de la confianza en el político. El ser humano miente y engaña, y lo sabemos todos, y se corrompe. Y ahora además tenemos una máquina que es el colectivo de la tecnología que ya conocemos, que nos comunica, nos interconecta. Podemos votar prácticamente lo que nos dé la gana y sobre todo acabar creando una entidad que es una mente colectiva. Una mente organizada precisamente por todas las personas del mundo que poco a poco, desde su individualidad, vayan creando un concepto de humanidad. Cuando todo el mundo tiene de verdad un derecho a voto o de decisión hacia prácticamente lo que quiera, desde su móvil, desde un ordenador, ya estás creando una democracia de verdad, donde el poder del pueblo realmente se respeta. Y más importante, los presidentes, los reyes, que aún existen, y los monarcas, que estoy refiriéndome sobre todo a los que ejercen de presidente. En cualquier caso, todo esto vamos a ver que va a tener que cambiar. Y no va a tener que cambiar y va a ser fácil. Cuando hablaba antes del sistema económico es algo que realmente interesa a las empresas. Si eres una petrolífera incluso te interesa igual. Cuantos más coches haya en la sociedad y más te puedan comprar gasolina, pues mejor, quitando que vayan a seguir los coches de gasolina. Entonces, ese modelo sirve y es al que va a atender la humanidad por necesidad absoluta. El político ya no es igual, porque, y esto lo vemos siempre, la historia va a seguir siendo cíclica una y otra vez. Bueno, aquí tenemos simplemente la declaración de la Constitución americana, que en ninguna parte de ella sale la palabra democracia. La democracia, cuando se creó aquí, era una democracia de países para crear una pequeña mente, que era básicamente el partido político, que decidiera por el resto, ya que era lo más eficiente. En ninguna parte aparece la palabra democracia porque se usó exclusivamente este tipo de movimientos para combatir la monarquía de aquella época y ya está. Y es ahora nuestro punto, o sea, nuestro momento para dar ese salto. Es un salto
que asusta. Y mucha gente diría, si se aplica esto va a ser el caos más absoluto. La gente no va a saber qué votar. O lo peor, vamos a tener que votar todo. Primero, no vamos a tener que votar todo. Vamos a votar lo que nos apetezca y tendrás tu voto predeterminado. El sistema no va a cambiar tanto, simplemente que cuando un partido realmente te traicione puedes cambiarlo cuando te apetezca. Y lo más importante, ya se está aplicando. En Suiza ya hay este sistema. Se llama democracia directa. La que tienen la mayoría de países es indirecta. Pero bueno, ya irá cambiando. Y lo más importante, aquí el pueblo, si el pueblo está con una sobreabundancia y con un estado de bienestar bueno, el pueblo va a cambiar muy poco. Porque sabemos cómo funcionan las revoluciones y las revoluciones funcionan en los tiempos de caos. Y no va a ser un tiempo tan caótico. Tendrá sus partes buenas, tendrán sus partes malas. Y lo que está por venir es brutal. Lo que está por venir no solo es precisamente toda esta sobreabundancia, que ya veréis en esas páginas, que es lo que se puede encontrar con todo ello. No solo están los diferentes estadios, donde hablo de muchísimo más de lo que hay ahí, sino de crear precisamente una forma de pensar que te haga mirar mucho más allá. Porque mucha gente se piensa, esto puede dar miedo, pero es que si no das el salto, si no te arriesgas de vez en cuando, te vas a quedar atrás. Y eso es muy importante, porque la gente que no da el salto, que se queda atrás, que no se entera de lo que va a pasar en el futuro, que no está preparada para lo que está por venir realmente, simplemente van a ser gente ciega, parte de un rebaño, y que se va a perder por el camino. Muchas gracias. Ahora, acabo de contar muchas cosas, y más que puede haber. Repito, he contado un 15%, puede sonar mucho, ¿eh? El libro es cortito, son 100 páginas. Y hablo absolutamente de todo. Y la gente es capaz de leérselo en un día y te puede decir precisamente lo que piensa de ello. Repito, es una corriente de pensamiento. Igual que lo era el positivismo en su momento, o igual que lo era el relativismo, tiene un poco de todo. Y es muy curioso. Y ahora lo que llega sobre todo es un turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo. ¡Qué peligro! Sí. Hola, Pablo. Has hecho hincapié solo en un ámbito de tu plan de cómo será la economía del siglo XXI, de cómo irá evolucionando de manera necesaria, según tú. Pero no me ha quedado muy claro si de verdad consideras que esa necesariedad para la existencia humana depende realmente de la voluntad de las empresas. Es decir, cuando las empresas, que son las que se supone que van a pagar impuestos, que subvencionarán esa renta gratuita, universal, como digo, ¿tú crees de verdad que no va a haber conflicto en un reparto de recursos que todavía van a ser, suponiendo que vamos a llegar a tu ámbito de sobreproducción? Antes de ello seguirá habiendo escasez. E incluso quizás hay elementos espurios que querrán que haya escasez. Es decir, quizás tus planteamientos van a chocar tanto con ciertas partes de las élites, de cualquier clase de élite, no tiene por qué ser ni siquiera la económica. Incluso hay una élite intelectual que no quiere que se llegue un poco a este planteamiento. ¿No crees que no va a provocar un gran choque, no tanto por la necesariedad de esa evolución del ser humano, sino porque simplemente la naturaleza egoísta del ser humano, como tantas veces ha provocado, tenemos desde Hobbes para adelante para verlo? ¿Un choque con tu planteamiento? Ya está, ya no te preguntas. Me parece muy bien. ¿Choques con mi planteamiento? Absolutamente. Y repito, va a ser un ciclo. Es decir, la sociedad no va a ir a la perfección nunca. Estoy hablando precisamente de todos los cambios que va a haber, de esa sobreabundancia que va a haber y de todas las posibilidades que va a haber. Cuando hablo, por ejemplo, de este sistema económico, es un sistema económico que ¿quién lo está llevando a cabo? Lo están llevando a cabo, si ves el ejemplo que hay ahora mismo, pues lo está llevando a cabo el propio gobierno,
porque la gente ha votado a ese gobierno concreto que tiene esas ideas en concreto. No significa ni mucho menos que al año siguiente pueda cambiar completamente. No significa ni mucho menos que haya otros intereses que desaparezcan por el camino o empresas que directamente no necesiten usuarios que tengan dinero. Lo que quiero decir aquí es que es lo más probable, porque es lo que están pidiendo las grandes corporaciones actualmente, y es hacia donde se están dirigiendo los gobiernos porque realmente se necesita, porque realmente los trabajos van a ir desapareciendo. Que vaya a haber problemas no lo quita nadie y que pueda ser un caos no lo quita nadie. Pero que todo esto tenga mucho de bien y que es precisamente a donde se dirige la humanidad, ahí no lo dudo. Pero repito de nuevo, ser escéptico es bueno. Y sobre todo es genial porque una de las principales cosas que digo aquí es que no es un dogma, repito. Cualquiera puede coger precisamente las ideas que hay aquí, escribir su propio libro o su propia ramificación, y es ahí donde va a haber la belleza. Y al igual que la muerte concretamente en este caso, se trataría más como una herramienta en vez de como algo malo o algo que combatir, porque puede ser buena. A veces quizás simplemente necesitas un descanso y después despertarte, o a veces necesitas de verdad descansar para siempre. En el caso concreto de la economía, pasa igual, es una herramienta. Y a veces irá para bien, para mal, y cambiará de formas abruptas. Y tú sabes cómo funciona la democracia perfectamente. Puede ser un caos absoluto y se puede, solo por el aburrimiento social o por las ganas de sentir algo nuevo, la gente puede votar cosas horribles y puede haber mucho caos. Así que en cualquier caso, creo que es el futuro, en grandes rasgos, es decir, va a ser la media, y es como hemos hecho siempre. Ahora estamos en la parte económica, estamos en la carrera hacia la supervivencia y luego estamos en la carrera hacia lo que va después. Y es la misma carrera que se ve en cualquier área de esta sobreabundancia. Siguiente pregunta. Hola, no hay manos. Bueno, pues sé que... Ah, mira, hay una. Hola, Pablo. Hola. Estoy encantado de escucharte. Muchas gracias, hombre. Soy un enamorado de las neurociencias y entonces me preocupa enormemente la evolución del cerebro, la evolución del pensamiento, la liberación de los atavismos y todo eso. ¿Cómo ves tú eso el futuro? Mira, eso es muy importante. Repito, por ejemplo, lo que he comentado de que hay cosas como el cerebro que todavía no entendemos. Entonces, hay un problema, es decir, no puedo atacar demasiado, pero sí puedo atacar en base a lo que sí sabemos. Es decir, cuando tenemos en cuenta cómo se va a adaptar el ser humano a algo así, mucha gente dice, el ser humano no está preparado para vivir para siempre biológicamente. Eso sí que es completamente antinatural, no me vale. También estaba psicológicamente impedido a la hora de volar por el cielo o a la hora precisamente de estar encerrado en 4 paredes, como he comentado antes, cuando no puede estar constantemente fijándose a un punto y atendiendo a una cosa, y al final se acaba acostumbrando. El cerebro es flexible, y lo tienes que saber tú el primero, y el ser humano es capaz de adaptarse precisamente a lo último que creería posible, y llegará a un punto donde veamos tan común y tan natural llegar a precisamente este campo del que estoy hablando, que no nos resultarán raras estas preguntas. Habrá aburrimiento, habrá depresión, habrá gente que lo pase bien y que lo pase mal. Y al final, a lo largo, puede ser triste, pero es que realmente los que van a sobrevivir son los que realmente se atrevan a adaptarse. Porque todo este cambio es un cambio, precisamente como tú has dicho, trascendental, porque pasamos de unos animales que evolucionan gracias a la naturaleza y que han llegado a tener inteligencia para modificar el entorno, y esa inteligencia realmente les ha servido para cambiarse a ellos mismos. Es decir, la evolución la tomamos de la mano para ser nosotros quien la lleve a cabo. Y bueno, espero que te haya ayudado un poco. Muchas gracias. Sí. A ti. ¿Alguna más? Durante la charla has evitado concretamente las palabras utopía y distopía. Yo creo que has descrito todos estos avances de una manera bastante imparcial,
posiblemente optimista, pero ¿qué sería lo que evitaría que todos estos avances tecnológicos, que obviamente tienen implicaciones muy buenas para la sociedad, se transformasen en una absoluta distopía? O sea, por ejemplo, con la comprensión de cómo funciona el cerebro, supongo que también entraría la comprensión de cómo manipularlo y cómo a lo mejor hacer eso, por ejemplo, de manera involuntaria para la gente. O sea, ¿cómo se evita que toda esa tecnología se utilice para mal y nos lleve a lo mejor a un punto que puede resultar muchísimo peor que una sociedad menos avanzada, con muerte y con todo eso, pero... Yo, de hecho, no dudo en absoluto que si extrapolas todo el avance de la humanidad a todo lo que va a haber después, y después, estoy hablando ya de cientos o si quieres miles de años, se vaya a crear el caos muchas veces. Pero sobre todo, llegar a este punto hace que este punto sea factible. Siempre hablo también en el libro de una cosa que es el plan B. Es decir, la humanidad siempre crea un arma y siempre crea otra para combatirla. Y así es un ciclo constante, lo sabemos todos. Y lo más importante, a la hora de hacer esto, muchas veces nos hemos encontrado en ese eje, precisamente, de la autodestrucción absoluta, del cual todavía no estamos alejados al 100%, ni mucho menos. Y es que los riesgos van aumentando cada vez más. Pero si de verdad la especie se expande más y si de verdad la gente tiene esperanza en llegar a algo más, como un objetivo común, muy importante esto. Cuando a todo el mundo, desde pequeño, se le inculca que va a vivir para siempre o hasta que ellos decidan, no es la misma mentalidad que aquel que va a la guerra hoy en día. Algún día tendremos que morir. Esa es la idea que tiene la gente que va ahí. Porque es normal, o sea, si mueres a los 30 años no te duele tanto como si murieras a los 30 sabiendo que vas a vivir toda una vida completamente inexplorada. La gente del futuro creo que va a tener bastante más miedo, precisamente por esto. Porque aunque vea que pueden vivir para siempre, todo se puede acabar en un instante y lo que se pierden es aún más grande. Y por tanto, en efecto, todo se puede acabar en una catástrofe absoluta, pero creo que la gente, precisamente por este tipo de cambio de mentalidad y por siempre estar buscando ese plan B, van a ir para bien. Pero esto es simplemente mi idea. Porque las dos opciones siempre estarán tangibles. Ese ciclo es imparable. Muchas gracias.